El guardián silencioso. El bronce felino de la colección Fortabat y la iconografía de Bastet en el período tardío. En el panorama del coleccionismo de arte en América Latina, la presencia de piezas de la antigüedad egipcia representa un fenómeno cultural de extraordinario interés, frecuentemente vinculado a la sensibilidad de grandes mecenas del siglo XX. Dentro de la colección de arte Amalia Lacroce de Fortabat, situada en el barrio de Puerto Madero en Buenos Aires, se conserva un refinado bronce felino que ofrece un precioso testimonio de la plástica metalúrgica de la Baja Época y del período tolemaico, un arco temporal comprendido aproximadamente entre el 716 y el 330 a.C. Esta obra se inscribe plenamente en esa corriente de producción votiva que caracterizó al Egipto del primer milenio antes de Cristo, época en la que la metalurgia a la cera perdida alcanzó niveles de excepcional difusión y estandarización cualitativa, impulsada por profundas mutaciones en las prácticas de la devoción popular y del culto a los animales sagrados. Análisis formal y cánones plásticos saitas. El ejemplar de la colección Fortabat, con sus 18 centímetros de altura, responde de manera rigurosa a los dictados formales y geométricos elaborados por los talleres templarios saitas y difundidos en las dinastías sucesivas. El felino está representado en una postura de absoluta compostura geométrica, sentado sobre las patas traseras con los miembros anteriores extendidos, paralelos y firmemente apoyados en el plano de sustentación. La transición entre la musculatura flexionada de los muslos y la verticalidad de los miembros anteriores confiere a la figura una tensión latente, un sentido de vigilancia contenida que se manifiesta plenamente en la parte superior del cuerpo. La cola del gato desciende por el flanco derecho y se alarga sobre el suelo hasta rodear las patas anteriores, una solución que, además de cumplir una función puramente estética y naturalista, respondía a precisas exigencias estáticas y estructurales durante la fusión del metal, protegiendo las partes más delgadas y vulnerables del bronce de posibles fracturas. La cabeza del animal está erguida y la mirada proyectada rígidamente hacia adelante. La atención del broncista se concentró en la representación de las grandes orejas tensas, orientadas hacia el exterior para captar los mínimos ruidos del entorno. En las orejas de piezas análogas de esta calidad se practicaban a veces pequeños agujeros destinados a alojar pendientes de metal noble, un detalle que vinculaba indisolublemente la imagen del gato doméstico a la dimensión antropomórfica y regia de la divinidad. La superficie del bronce está hoy recubierta por una característica pátina verde azulada, causada por los naturales procesos de oxidación del cobre a lo largo de los siglos, la cual, si bien ha modificado el originario brillo metálico de la obra, realza su nítida volumetría y su severa solemnidad. Mutación teológica y horizonte mitológico. Para comprender plenamente el alcance simbólico del bronce de Buenos Aires es necesario enmarcar la obra en la evolución teológica que experimentó el principio divino felino a lo largo de la historia egipcia. Si durante el Reino Antiguo y el Reino Medio el imaginario religioso privilegiaba el aspecto destructivo, fecundo y solar de la leona, encarnado por la temible Sekhmet, el primer milenio antes de Cristo fue testigo del definitivo ascenso y popularización de Bastet, originaria de la ciudad de Bubastis en el delta. A través de un proceso de parcial domesticación de lo sagrado, la diosa gata asumió los rasgos de protectora del hogar, de la maternidad y de los secretos femeninos, sin perder no obstante su originaria naturaleza de implacable defensora del orden cósmico. La postura hierática y vigilante de la estatuilla Fortabat evoca directamente el papel mitológico del gato como guardián del sol. En los textos sagrados,
El felino divino es aquel que, armado con un cuchillo, cercena la cabeza a la serpiente Apophis a la sombra del árbol Ished de Heliópolis, garantizando el renacimiento cotidiano del astro y la derrota de las fuerzas del caos. La estaticidad formal del bronce no es por tanto expresión de un animal en reposo, sino que representa la inmovilidad ritual de la divinidad que escudriña la oscuridad del templo o de la morada, dispuesta a lanzarse contra las amenazas visibles e invisibles. Función ritual y contexto arqueológico. Piezas de bronce de estas dimensiones eran producidas en grandes cantidades en los talleres adyacentes a los santuarios y desempeñaban un papel central en la economía religiosa de la época tardía. El ejemplar examinado podía funcionar como exvoto puro, adquirido por un devoto y dedicado en el interior del templo para implorar la gracia de la diosa o para agradecerle una protección concedida. Muy frecuentemente, sin embargo, estas esculturas eran fundidas en hueco o presentaban una apertura sellable en la parte inferior o en el interior de la base de sustentación. En estos casos, la estatuilla asumía la función de verdadero contenedor o microsarcófago destinado a albergar una momia de gato, entera o parcial, antes de ser depositada en las inmensas necrópolis subterráneas dedicadas a los felinos, como las célebres de Saqqara y Bubastis. El bronce Fortabat en el contexto del egiptofilismo argentino. La presencia de esta figura felina en Buenos Aires no es solamente un documento del antiguo arte faraónico, sino que constituye también una pieza significativa de la historia del gusto y del coleccionismo en Argentina. La adquisición de la obra por parte de Amalia Lacroce de Fortabat respondía al deseo de incluir dentro de su propia fundación testimonios de las grandes civilizaciones del pasado, ofreciendo un marco de historicidad universal a su colección de pintura internacional y argentina. La relevancia de este bronce y su integración en el tejido cultural del país han sido recientemente reafirmadas por su inclusión en importantes exposiciones nacionales dedicadas al estudio de la egiptología y del egiptofilismo en América Latina, confirmando cómo estos antiguos guardianes de bronce continúan ejerciendo su fascinación magnética y su función de puentes culturales a través de los siglos y los continentes.